aquí. Entonces, buenos días para todos. Vamos a grabar esta clase del día de hoy de ciencias, hoy viernes 17. Nuestro tema del día de hoy son los reinos. Como tal, hoy vamos a hablar del reino animal. Les comparto pantalla para que puedan ver cada palabrita que de pronto no entendamos. Aquí va a estar un concepto para poderlo entender mucho mejor. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos con la pregunta que había hecho. Vamos a ver si todos estuvieron muy pendientes a María José, lo que habíamos preguntado ahorita. Ya sé que María José me respondió muy bien, pero quiero ver otro chiquito si estaba muy atento a la clase. Vamos a ver qué es la taxonomía. ¿Quién levantó la manito? ¿Quién por ahí fuera de María José? Esteban, Juan Esteban, dime. Es la ciencia que estudia los seres vivos. Muy bien, es la ciencia que estudia los seres vivos. Listo, entonces, es la ciencia que estudia los seres vivos, la taxonomía. Esta trata de la jerarquización y de la clasificación sistemática de los grupos del reino animal y del reino vegetal. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que este es nuestro tablero de clases. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, ya sabiendo qué es la taxonomía, de qué se trata esta, ¿cierto? Espera que aquí este va aparte, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver qué es el reino animal. Este lo vamos a colocar con otro colorcito. Color, ¿dónde se le coloca el color? Aquí. Ah, ¿listo? Entonces, ya notamos algo clave en nuestra hojita. No tiene que ser todo, algo que ustedes de pronto puedan entender de cómo, por ejemplo, la taxonomía es la ciencia de los seres vivos. Se trata de la jerarquización y clasificación de animales y vegetales. Y nos vamos a ir a nuestro reino animal. Pero subimos este cuadrito para que todos lo vean.
Ahí sí ven la letra o se les esconde. Pero entonces la bajamos. Y nos fue. Entonces, listo. ¿Qué es el reino animal? Miss, es que ya no me sale Mi amor. el anterior. Así es, que ya la borré para empezar con... ¿Qué es el reino? Ah, bueno. Ya, bueno. Entonces es esta oración. Ah, bueno, profe. Bueno, igual, le repito por si de pronto quieren anotar, la taxonomía es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Listo? Y esta se trata de una jerarquización y caracterización de un sistema de los grupos del animal y del vegetal. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a empezar como tal con qué es el reino animal. Entonces, acá nos dice que es un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes que los distinguen de otros. ¿Listo? Principalmente está formado por organismos heterótrofos. Entonces, aquí vamos a colocar, es un punto Miss, señora, me quedé atrasada. señora, Me quedé atrasada. ¿en dónde, amor? En sistema de los... De lo de una clasificación sistemática de los grupos de animales y vegetales. Como les digo, no tienen que copiar todo al pie de la letra, sino algo que ustedes puedan entender de qué trata cada tema, ¿listo? Porque igual el tema es muy largo y pues no vamos a copiar todo, sino vamos a entender cuál es su clasificación. Cuando se acuerda, ayer yo les mostraba ese cuadro de que estaba el tema, digamos, de los vegetales y el filum, que era al lado de lo que los caracterizaba, que mostraba de ese reino vegetal, mostraba unas algas y otras dos características más. ¿Sí se acuerdan de ese cuadrito que yo les mostré que lo tienen en el libro, que ese es el ejemplo del libro? Entonces, eso es lo que nos tenemos que aprender, de que si nos habla del reino animal, cuáles son las características o cuáles son los que componen este reino animal. Digamos, los que vamos a ver ahorita es los animales que tienen una columna, los animales que no tienen columna, los que tienen cráneo, ¿listo? Entonces tenemos que como saber bien es de esos tipos de animales, ¿listo? Igual, yo se los coloco aquí en esta pizarra, pero como para que lean y se aprendan un poquito de las cositas que aparecen ahí, más no que copien todo, ¿listo? Entonces, vamos a colocar acá esta palabra heterótrofos. Y ya les voy a decir qué es. Y se las voy a escribir ahí.
Entonces, ¿qué significa heterótrofos? Son unos seres vivos, o sea, unos animales que necesitan de otros para poderse alimentar. ¿Listo? Eso significa heterótrofos. Entonces, por eso acá nos dice que este reino animal está formado por organismos heterótrofos, porque necesitan unos animales de otros, ¿listo? Ahí es cuando vienen los carnívoros, ¿cierto? Entonces, en su mayoría, los seres vivos que pertenecen al reino animal tienen capacidad de locomoción. Esa es otra palabra muy importante. Entonces, esto significa un desplazamiento. Entonces, aquí cuando nos hablan de que en su mayoría los seres vivos que pertenecen al reino animal tienen capacidad de locomoción, ¿ahí qué nos está queriendo decir? Que estos animales tienen una capacidad de desplazamiento hacia otros lugares, ¿cierto? Por eso, la mayoría de animales hacen un recorrido bastante largo, ¿sí? O sea, Tu por favor, papi, porque no me quieres el video acá en el computador. entonces, claro, hasta el momento de las cosas de que hace el reino animal, o alguien puede decir algo. Sofía, aquí no quiere entrar. Listo, entonces, seguimos. Acá era cuando les estaba hablando de ese cuadrito del que tienen ustedes en el libro. Si quieren pasan la hoja, la 114, creo que es donde está ese cuadro. Ustedes me corrigen. Que dice, digamos, el reino vegetal y al lado creo que dice filum y está donde dice algas y los dos otros características que yo les dije ayer. ¿Sí está en la 114, ese cuadrito? ¿Sí? Gaby González, ¿me muestras el libro? Porfa, hacia la pantallita para mirar el cuadrito un momento. Eso, ese cuadrito entonces de la 114 es la que yo les estoy hablando, pero ahora vamos a hablar sobre ese cuadro, pero del reino animal, ¿listo? Porque la imagen que está ahí es del reino vegetal, ¿listo? Es para que me entiendan el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Entonces, acá nos hablan que son clasificados en diferentes filos, ¿cierto? Eso era lo que les estaba explicando ayer de ese cuadrito. Entonces, siendo los más distinguidos los animales invertebrados, que son los que no poseen una columna, ¿listo? Como por ejemplo, a ver, ahora sí les voy a poner a ustedes a pensar. ¿Qué animalitos no tienen columna vertebral? Dime, Gaby González.
gusano. El gusano, muy bien. ¿Cuál otro? Pero de gusanos hay muchos, ¿cierto? Entonces pueden nombrar diferentes tipos de gusanos si se saben algo. Dime, Juan. La serpiente. La serpiente, muy bien. La mariposa. Dice, Profe, los gusanos. Los gusanos. las lombrices. Entonces, cuando decimos diferentes filos, son diferentes características que tienen estos, ¿cierto? Entonces, unas son los invertebrados, que no tienen una columna vertebral. Mis también los insectos no tienen columna vertebral. Listo, ya empezamos a mirar también esas características de cuáles son, quiénes sí y quiénes no, ¿listo? Entonces, para diferenciar nuestra clasificación de filos del reino animal, el primero son los invertebrados, ¿listo? El segundo son los vertebrados, que son los animales que sí tienen columna. ¿Listo? Entonces, y también tienen un cráneo. Claro, hasta ahí. Entonces, ¿de cuáles son los invertebrados y cuáles son los vertebrados? Los invertebrados son aquellos animales que no tienen una columna. ¿Listo? Y obviamente no tienen el cráneo. Ahora, los vertebrados sí poseen una columna vertebral y un cráneo. ¿Listo? Que sí tienen huesitos. Entonces, estos dos, de los invertebrados y los vertebrados, pertenecen al filo de, este se va a llamar cordados. Entonces, esos dos ¿listo? Claro es cuando yo les hablo de esta clasificación de filos, chicos. ¿Sí me están entendiendo? O sea, vuelvo y les hago como una breve para que pronto... Señora. En el cuadro que dice el libro, que está en esta página 114 que les mostré, ¿cierto? Nosotros estamos en la 114, en ese cuadro donde dice vegetal. Pero en vez de vegetal, en nuestra cabecita va a decir es animal, ¿cierto? Todos estamos en la 114. Entonces, en vez de decir vegetal, va a decir animal. Y al lado hay una clasificación, ¿cierto? Esos son los filos. Que el primero de nuestra lista va a ser este, los cordados, que van a estar en esta los invertebrados y los vertebrados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, claro hasta el momento ahí de ese primer filo de los cordados. ¿Listo? Entonces, Señora. si quieres, Cata, como tú llegaste, le puedes decir a la mamita que si te toma una foto de la pantallita, ya que la voy a borrar, ¿vale?
o la única sería esperarnos hasta el videito cuando se suba, como quieran ustedes. ¿Listo? Entonces. Ya la tomamos. Ay, apareció. Ya la tomamos, teacher. Entonces, aquí voy a tratar un tema del que les estaba diciendo arriba, cuando les dije que el reino animal tiene una capacidad de locomoción y de realizar una reproducción sexuada. Acá es donde les voy a hablar de ese tema de reproducción sexuada, ¿listo? Entonces, la reproducción de los animales acá. Entonces, reproducción de los animales. Entonces, tenemos la reproducción sexual. La reproducción sexual, que son mediante óvulos y espermatozoides. ¿Listo? Esa es la reproducción sexual, que son con óvulos, ¿cierto? De la hembra y un espermatozoide del macho, cuando los dos se juntan a aparearse. Bueno. ¿Qué le pasaría? Entonces, ¿qué pasa al combinar un óvulo con un espermatozoide? ¿Cómo se llamaría esto? Al unirlos los dos, cuando el espermatozoide va a entrar a ese óvulo. Se va a llamar pongan mucho cuidado, cuando estos dos, esta es la reproducción sexual, cuando el óvulo y el espermatozoide va a entrar, se va a llamar un cigoto. ¿Listo? ¿Listo? Cuando estos dos se juntan, o sea, cuando ¿qué? Coloquemos, ¿qué animalitos colocamos? Un león y su hembra, ¿sí? Van a estar juntos. La hembra coloca su óvulo y el león coloca su espermatozoide. Cuando estos dos se juntan, se va a llamar un cigoto, que es cuando hay un bebé ya dentro de esta hembra, ¿listo? O sea, esta cría en nuestro vientre de los animales se va a llamar... Pluricélulas. Señora. Pluricélulas. Estos, sí, se van a llamar un cigoto, ¿listo? Muy bien, Mariana. Entonces, cuando esos dos se juntan, se llama un cigoto en la reproducción sexual. Pero hay otra reproducción que es asexual. Sickling. Where is sickling? I don't see. Okay, yes. Ah, ya, ahora sí.
No, pero ya terminamos el clase. Terminemos esta clase acá y ahorita lo comentamos allá. Porque... Vamos. Gracias. Entonces, tenemos otra reproducción que se llama asexual. ¿Listo? Entonces, ¿esta qué significa? Se lleva a cabo mediante un solo progenitor y sin células sexuales o magetos. Por ejemplo, una célula de un animal se puede reproducir por bipartición, es decir, rompiéndose en dos. Este tipo de reproducción lo tienen los animales más sencillos como las esponjas, las estrellas de mar o la lombriz de tierra. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando dice que solo una persona, un animal, es progenitor, todos nos hemos visto la película de Nemo, ¿cierto? Cuando vemos de que la mamita es la que coloca sus huevitos, ¿cierto? Pero Profe, ¿cuál película? la de Nemo, Yo no me he visto esa. ¿no? Bueno. Acá nos da los ejemplos de estos animales, de la esponja de mar, de la estrella de mar o de la lombriz de tierra, ¿cierto? Ellas solitas pueden tener sus hijitos, no necesitan reproducirse con algún otro macho. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí de la reproducción asexual? Entonces son muy diferentes. En la sexual se tienen que aparear dos especies, un macho y una hembra, para tener un cigoto, ¿cierto? Pero en la sexual ellos son hay un solo progenitor para tener un hijo, ¿cierto? Entonces, claro hasta ahí, ¿cierto? ¿O hay alguna dudita? Miss, cuando tú dijiste que cuando se van a reproducir, la hembra no tiene que buscar otro macho, algo así. Eso es en la asexual. Se puede dividir en dos esa célula, ¿cierto? Para que solo uno es el que sea el progenitor de hacer ese hijito. ¿Listo? Ya, Con eso les coloco de ejemplo la estrella de mar. Estos ejemplos que les doy les pueden servir para que sigan repasando en la casa de buscar cómo es el procedimiento de la estrella de mar o de la lombriz de tierra, que son los ejemplos que les estoy dando, que son progenitores únicos, que no necesitan de la otra persona para poder hacer este hijito, ¿listo? Como la sexual, ¿listo? Como hoy no repasaron, entonces les voy a dejar eso para que repasen, de que indaguen cómo es la reproducción asexual, sea de la estrella de mar o de la lombriz de tierra, ¿listo? Para que me entiendan Miss, mucho mejor. cuando tú dijiste que no es necesario escribir, pues yo no escribí algunas cosas, pero ¿qué? Pero sí me las grabé en la mente, o sea, sí me las aprendí. Muy bien, eso es lo importante. No la tenemos que escribir toda, pero tenemos que aprendernos qué nos dice la profe o qué nos dicen los demás. ¿Listo? Eso está muy bien, Tomás. Entonces, ya nos quedan 5 minuticos para que se nos acabe la clase. De esta llamada, ¿listo? Porque como tal se acaba a las 8:30. Entonces, hoy solo vamos a dejar como hasta ahí. Les voy a decir ya, ahorita les voy a decir cuáles son sus características del reino animal. Y en la siguiente clase vamos a hacer un pequeño ejercicio de estos para poderlos entender mucho mejor, ¿listo? Porque, como les he dicho, el tema siempre es larguito, no es muy difícil de comprender, es más que
de investigar, de mirar imágenes, de mirar videitos para poder entender. La próxima clase les voy a mostrar un videíto también para que entendamos estas cositas con imágenes y con videos, ¿listo? Primero es como la explicación que yo les doy y después ya les muestro cositas para que me entiendan mucho mejor, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de qué es el reino animal y cuáles son sus características, entonces son seres vivos que se distinguen entre sí según su alimentación, su reproducción como actividades más complejas o simples. Sin embargo, todos comparten las siguientes características. Pongan cuidado a estas características. Son pluricelulares, heterótrofos, que es lo del desplazamiento que les dije, ¿se acuerdan? Cuentan con un sistema respiratorio, cuentan con los 5 sentidos y pueden trasladarse de manera independiente. ¿Listo? O sea, se pueden ir solitos, no necesitan específicamente trasladarse en manada o acompañados. Se pueden trasladar de manera independiente. ¿Cuáles son los grupos de animales? Son los siguientes: los vertebrados, los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles, los anfibios, los invertebrados. ¿Listo? Son 3, 4, 5, 6, 7 clases de este reino animal. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. La siguiente clase les voy a mostrar ese videíto. Lo que vamos a hacer ahorita es, cuando se nos acabe ahorita la videollamada, ya nos quedan 2 minutos para que se nos cierre, vamos a investigar eso. ¿Cómo es esta reproducción sexual y cómo es esta reproducción asexual? Vamos a investigar estas dos y vamos a mirar ejemplos o videitos para entenderles. ¿Listo? Y la siguiente clase vamos ya a repasar cada uno de los tipos de animales que existen. ¿Listo? El pato. Sí, señora, vamos a mirar todos estos diferentes tipos de animales. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita cuando se cierre ya esta llamada, yo sé que ustedes son muy juiciosos y los papitos también les ayudan muchísimo. Entonces, vamos a... ¿Quién me escribió? Esteban. Vamos a repasar eso. Vamos a mirar la reproducción sexual y la reproducción asexual. Vamos a mirar videitos, imágenes que nos aclaren bien cómo es que un óvulo y un espermatozoide de estos animales sacan un cigoto. ¿Listo? Y cómo una reproducción asexual solo necesita una sola persona, pero esa célula se puede dividir en 2, lo que les decía. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso para que entendamos. Ya nos queda 1 minuto para que se acabe. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy en la clase, por sus papitos también ayudarlos ahí, a cualquier cosa que ellos necesiten. Ahorita tenemos nuestra dirección de grupo. ¿Listo? Después de esta clase, o sea, a las 8:45, si no estoy mal, creo la dirección de curso. Juan, ¿qué estás escribiendo?